Lo importante es siempre atender a la autoridad. Todas estas reformas que ha habido establecen una sanción que si no recibes a la autoridad es el domicilio correcto y es el lugar correcto, puedes ser multado desde ese momento. Siempre le decimos a los clientes, atiende, ya no es como antes, de que te desapareces. Hoy tiene muchos más dientes la autoridad, muchos más garras. Y si tú no lo atiendes, deriva en sanciones o imposición de alguna multa o puede llegar hasta un tema de no localización. Con la Secretaría del Trabajo no te deja ningún citatorio. Con la Secretaría del Trabajo en ese momento lo tienes que atender. Y sí, te piden muchísima información. Te pueden pedir desde contratos laborales, NOM 035, NOM 037, si tienes sindicato. Generalmente lo que es el IMSS o las autoridades fiscales como el IMSS, el Infonavit o el SAT, te dejan un citatorio, ¿no? Por eso lo que te comentaba es muy importante. Siempre hay que ver qué es lo que me están dejando. Hablemos Derecho con PDLC. The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. Mucho hemos hablado en capítulos anteriores respecto a con qué tenemos que cumplir, cuáles son nuestras obligaciones. Inclusive hablamos de qué pasa si incumplo, pero nunca hemos hablado con expertos en la forma de resolver cada uno de los problemas que se nos puedan presentar si no cumplimos o inclusive cumpliendo, pero que hubiera ciertas diferencias. Y para eso hoy nos acompañan Cristina Martínez, socia de PDLC, titular del equipo de Derecho Laboral. Cris, bienvenida. Muchas gracias, Mau. Y también nos acompaña Rodrigo Fierro, él es asociado de PDLC, él es abogado fiscalista, especialista en litigio administrativo. Ro, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y platicaba o mencionaba ahorita, siempre que hablamos de obligaciones, termino con la pregunta de ¿qué pasa si no cumplimos? Y hoy quiero que le demos un doble clic a este tema para saber qué pasa en cada caso. Número uno, creo que vale la pena mencionar que aun y cuando estemos en cumplimiento, la autoridad pudiera encontrar ciertas diferencias. Pero vamos a empezar primero por la parte laboral, Cris. Hay ahora muchas disposiciones de carácter laboral que tienen a los clientes constantemente en actividad, actualizado por la NOM 035, actualizado por el protocolo, actualizado por las nuevas disposiciones de la ley. Y a todos nos da miedo que llegue la autoridad. Y a todos nos da miedo que toque la puerta un día alguien que nos venga a revisar si lo cumplimos o no. ¿Qué debe de hacer cualquier persona que nos esté escuchando si un día le marcan de la recepción y le dicen, lo buscan de la Secretaría del Trabajo, lo buscan de el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Qué hay que hacer? Lo importante es siempre atender a la autoridad. Todas estas reformas que ha habido establecen una sanción que si no recibes a la autoridad es el domicilio correcto y es el lugar correcto, puedes ser multado desde ese momento. Entonces, lo que siempre les decimos a los clientes es reciban la documentación, atiendan a la autoridad, no la dejen esperando y es mejor saber lo que nos van a pedir o quién está llegando para que nosotros podamos asesorarlos y protegerlos desde un principio. Siempre es importante recibir a la autoridad, ese es el primer paso. Y eso es súper importante porque muchas veces la gente tiene la mala costumbre de no les recibas, no recibas nada, diles que aquí no es. Jugar el juego del gato y el ratón no necesariamente es lo correcto y creo que también en tu área, ¿no, Ro? Sí, es correcto. Siempre lo que nosotros les decimos a los clientes es atiéndelo porque deriva en muchas sanciones que te puede poner la autoridad, ¿no? Desde que te puedes como impedir o te puede tomar como que estás impidiendo las facultades de comprobación, dependiendo. Siempre es importante saber qué es lo que nos llega, cuál es el acto de molestia, con quién me voy a voltear, ¿no? Para ver qué es lo que me está pidiendo, pero siempre asesorados. Y esto va de la mano de algo que tú siempre me has dicho, Roy, que también menciona mucho Luis Solís, que ha estado aquí varias veces acompañándome. No nada más hay que tener presente cuando alguien toca la puerta, sino también del famoso buzón tributario. Porque luego hay gente que
pone un correo que no utiliza o se van los correos a la bandeja de no deseados y nunca se enteraron. Es lo mismo, es mejor estar enterado a que te caiga por sorpresa un acto de autoridad diferente. Sí, es correcto. Era lo que te comentaba, ¿no? Siempre le decimos a los clientes, atiende. Ya no es como antes, de que te desapareces. Hoy tiene muchos más dientes la autoridad, muchos más garras. Y si tú no lo atiendes, deriva en sanciones o imposición de alguna multa o puede llegar hasta un tema de no localización, que eso es muy preocupante para un contribuyente, ¿no? Claro. A ver, Cris, entonces, ya nos dijiste, lo primero que hay que hacer es sí atender, sí saber de qué se trata y vamos a revisar. En ese momento nos pueden pedir información, por lo general nos dejan un escrito que yo después puedo voltearme con mi abogado, mi contador, mi asesor a resolver. ¿Cómo suelen ser estos procedimientos? Con la Secretaría del Trabajo no te dejan ningún citatorio. Con la Secretaría del Trabajo en ese momento lo tienes que atender. Y sí, te piden muchísima información. Te pueden pedir desde contratos laborales, NOM 035, NOM 037, si tienes sindicato, entrevistan o tienen la facultad de entrevistar a tus empleados y preguntarles, ¿te pagan PTU? ¿Se hacen comisiones mixtas? Entonces tienen facultades muy amplias y en ese momento lo tienes que atender, pero no necesariamente tienes que entregar toda la documentación porque muchas veces no se tiene a la mano o quien atiende no es quien tiene la documentación. Lo que hace la autoridad simplemente es decir, ok, vamos a levantar un acta, es muy importante que leas lo que ponen en el acta, que si presentaste, que no presentaste, o a lo mejor no presentas nada, no hay nada en este momento, no te preocupes, lo importante es revisar el acta, firmarla, que te la entreguen, hacérnosla llegar o a los abogados lo antes posible y vas a tener un plazo para contestarle a la autoridad y poderle ahora sí presentar toda la documentación que te requirieron. Porque, a ver, suena intrusivo esto que me decías. Ellos pueden en ese momento querer hablar con los empleados y querer tener información, pero pues, ¿qué pasa cuando recibe una persona que atiende la recepción simplemente? O la gente de seguridad en la puerta y no hay nadie que lo atienda, la gente luego salimos a trabajar y no necesariamente estamos en la oficina. Y en este sentido iba la pregunta, ¿no? Oye, ok, ellos pueden solicitar todo esto, pero sí podemos negarlo porque si es que no hay alguien que lo atienda y entonces se levanta un acta y el acta tenemos que leerla, hay que tener mucho cuidado de que lo que sí sucedió sea lo que viene ahí, si no se complica. Cuéntanos un poco más. Muchas veces, bueno, en las pocas veces que nos ha tocado ver que la autoridad llega y no hay alguien porque solamente está recepción o vigilancia o seguridad, sí regresan al día siguiente, o sea, sí vuelven a regresar para intentar, pero claramente se dan cuenta, la autoridad se da cuenta que no hay nadie, o sea, que en ese momento no te va a poder atender y sí regresa, o sea, la Secretaría del Trabajo sí regresa. Y aquí es muy importante, Mau, contarte que hay en la Secretaría del Trabajo dos tipos de inspecciones, las ordinarias y las extraordinarias. Las que están llegando ahorita son extraordinarias, no tienen ningún fundamento más que decir, quiero llegar a inspeccionarte. ¿Y cómo puede pasar esto? ¿O por qué llegan tantas? No sé si recuerdas que publicamos en nuestras redes que había una nueva plataforma donde se puede denunciar. De esas denuncias vienen estas inspecciones, pero son extraordinarias. O sea, no traen un fundamento exacto para decir, vengo a revisarte esto. No, ellos vienen a revisar. Y no te dicen, muchas veces te pueden decir, es porque hubo una denuncia, pero nunca te van a decir quién fue quien denunció. Claro. Entonces, sí, comúnmente regresan. Esto desde el punto de vista de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pueden regresar, sí, pero comúnmente siempre se hace en el mismo acto. ¿Y en el caso del IMSS? En el caso del IMSS entiendo que sí te pueden dejar un citatorio. La verdad, creo que Roy podría ayudarnos un poquito más. Es que este tema, y fíjate qué interesante, y creo que es importante que todo mundo así lo tenga de claro. Le pregunto a la abogada experta en materia laboral, ¿y el IMSS? No porque el IMSS tenga una relación con tus trabajadores, es un tema de carácter laboral. Correcto. Entonces se convierte en un tema de carácter administrativo. ¿Qué pasa en ese caso, Ro? Generalmente lo que es el IMSS o las autoridades fiscales como el IMSS, el Infonavit o el SAT, te dejan un citatorio, ¿no? Por eso lo que te comentaba es muy importante. Siempre hay que ver qué es lo que me están dejando. Porque si es una visita domiciliaria, puede iniciar en ese momento. Pero generalmente cuando es un acto de molestia, te deja el citatorio y te notifica al otro día. ¿Por qué? Te deja el citatorio para que al otro día esté alguien
¿no? Que tenga facultades. Que pueda atender con pueda personalidad. atender, Claro. exactamente, ¿no? Lo que te pidan en ese momento, como dice Cris, posiblemente no lo tengas todo, pero por eso tienen un plazo y la ley maneja un plazo, ¿no? Ok. Es justamente por eso, ¿no? Y pasa de la misma manera, ya sea en IMSS, en Infonavit o en el SAT en este caso. Sí. Ok. Vamos a darle un poquito más de profundidad a este tema. Ya Cris nos platicó un poquito de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué más y hasta dónde puede llegar? ¿Qué pasa si llegó IMSS, Infonavit, SAT, me vienen a buscar, no estoy, dejan citatorio, no puedo estar en la fecha del citatorio? Ok. Generalmente, o más bien, justamente lo que nosotros buscamos con nuestros clientes es eso, orientarlos. Cada vez que te llegue un acto de molestia, busca al abogado para que entonces sepamos quién puede atenderlo, ¿no? En este caso puede ser a lo mejor un cliente que nos marque y nos diga, oye, me dejaron esto, ¿qué es? Ah, oye, es una carta de invitación. Ah, no te preocupes, o sí preocúpate, oye, tienes esto, hay que contestarla, tienes un plazo, contestémosla. Vamos a ver qué es de esto que te pide, qué es lo que tienes. Dámelo junto con la parte contable, ¿no? Buscamos la mejor manera para poder darle la mayor documentación a la autoridad. Pero entonces en este caso, vamos a pensar, llegan el lunes, no estoy el lunes, me dicen regreso el miércoles no puedo estar por lo que quieras. Van a entender la diligencia y le van a dejar el requerimiento. No es como en el caso de lo laboral que nos decía, en ese momento quieren que entregues, en ese momento entrevistan, simplemente es saber a quién le dejan el requerimiento por escrito. Y si no está un representante, ¿será con quien se encuentre? Sí. Ok. Sí, puede ser un tercero. La ley lo prevé. Si no está la persona que yo busco, yo voy a atender la diligencia con el tercero con el que se encuentre ahí, ¿no? Evidentemente, pues a lo mejor es alguien, un personal que trabaja ahí, que elabora, que no lo sé, ya tiene muchos años, a lo mejor es nuevo, pero ellos lo van a atender con la quien persona, esté. sí, con quien esté. Ok. Y una vez que esa persona o el representante legal reciben el documento, ¿qué pasa? Una vez que lo reciben, vuelvo a lo mismo, hay que saber cuál es el acto. Y generalmente es buscar al abogado que te va a atender ese acto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor posiblemente es una revisión de gabinete, una visita domiciliaria. O a lo mejor es un tema del IMSS que está buscando cierta documentación que yo me tengo que voltear con el área laboral. Oye, los contratos de los empleados, ¿no? O a lo mejor me tengo que voltear con el contador. Oye, me están pidiendo las declaraciones, ¿no? Las facturas. Claro, saber qué puerta tocar. Correcto. Dependiendo de lo que hayan dejado. Ajá. ¿Cómo es el tema de los plazos? ¿Cuánto tiempo por lo general se tiene en los diferentes procedimientos para entregar? ¿O depende de cada caso, depende de la gravedad? ¿Esto cómo suele ser? Depende del acto. Por ejemplo, es una carta de invitación, ¿no? Y puedo tener yo 10 días. Si es una visita domiciliaria, la visita domiciliaria y la revisión de gabinete duran 1 año. Entonces, en ese año, la autoridad puede emitirme ciertos requerimientos. Ok. Me emite un requerimiento, me da un plazo, yo voy, atiendo, no queda claro, me vuelve a requerir, o a lo mejor no le quedan dudas de algo, o quiere pedirme otra información, me vuelve a requerir. Pero en ese lapso me puede requerir mucha información. Ok. Y en cada requerimiento nos dice el plazo que tenemos para proporcionar la información. Sí, hasta que llega el momento en el que dice, bueno, ya te di tu plazo, antes de que termine ese año, la autoridad te cita, te dice, mira, aquí está tu oficio de hechos y observaciones, esto es lo que detecté. ¿Corriges? O nada más, o es lo único que tienes. Perfecto. Me corrijo, o te doy esto, te entrego información. De ahí, la autoridad ya tiene su plazo para poder determinar un crédito fiscal en el supuesto de que llegara a proceder, ¿no? Ok. La autoridad también te tiene que hacer ver que puedes llegar a un acuerdo conclusivo. Es decir, oye, ¿te quieres corregir? A lo mejor como contribuyente uno dice, quiero un acuerdo conclusivo, quiero irme con Prodecon, ayúdame.
Perfecto. Antes de que llegue a determinar la autoridad un crédito fiscal, tú puedes llegar a un acuerdo conclusivo con la autoridad. Es decir, te sientas con Prodecon, te sientas con la autoridad y llegan a un acuerdo como lo dice. Ok. Esto es interesante y ahorita llegamos ahí porque ya entra en juego la Prodecon. Hay que determinar, y obviamente con ayuda tuya, de tu equipo, cuándo es lo correcto buscar un acuerdo o cuándo lo correcto es pelear hasta el final. Pero antes de llegar a ese tema, ya analizamos cuando llega la Secretaría del Trabajo, ya analizamos cuando llega alguna autoridad fiscal y cuando me llegan mails, porque luego o los obviamos o se mantienen en la bandeja de spam o dimos un correo que no solemos utilizar porque no queremos que el SAT tenga el correo con el que siempre mando mis mails. ¿Qué pasa con ese famoso buzón tributario que ya varias personas nos han dicho que es importante y que no necesariamente todo el mundo lo toma con la importancia que tiene? Lo debería de tomar como como un acto de autoridad realmente. O sea, darle la misma importancia que como si llegara y te tocara. Es la misma importancia. O sea, estar pendiente, ya sea tu contador o tu personal administrativo o tú mismo, ¿no? Como persona física, estar pendiente de tu buzón para ver qué es lo que llega. Porque hay veces que nosotros a lo mejor decimos, ay, lo ve el contador, ay, lo ve tal, ¿no? Y se lo dejamos. Y cuando menos te das cuenta, te llegó oye, tienes un incumplimiento, tienes una sanción, tienes una determinante de un crédito. Sí, te vas a dar cuenta cuando te cancelen los sellos, ¿no? O cuando llegues al banco, cuando llegues al banco y, oye, no está embargada tu cuenta. Claro. He escuchado a varios clientes y amigos que tienen una idea relacionada con los correos que manda el SAT que es basura, que se los mandan a todos, que el contador dice, no le hagas caso, estamos al corriente. Pero ¿qué tanto es si estamos al corriente, no le hagas caso? ¿Y qué tanto vale la pena detenernos tantito y decir, si todo está bien, ¿por qué algo le brincó? Tu contador, hay quienes tienen contador interno, hay quienes tienen contador externo, hay quienes están auditados. Claramente, dependiendo de cuántos controles haya, puede ser diferente, pero ¿qué le dirías a toda esta gente a la que sus contadores les dicen, no te preocupes, les llega a todo mundo? ¿Cuáles crees que puedan ser los errores más comunes por los que llegan estos correos y que hagan que valga la pena detenernos a ver qué es lo que está pasando? Claro, es cierto, es bien sabido que el SAT manda correos de manera general, ¿no? Y hay gente que cumple o que tiene sus obligaciones fiscales al corriente y hay otras que no, pero ellos lo mandan masivamente. Lo que nosotros recomendamos como abogados es, oye, tú revísalo, con independencia de que tu contador lo vea. Tú voltea a ver lo tuyo, dile a tu contador porque por eso le estás pagando. O dile a tu abogado, porque por eso le estás pagando. Oye, me llegó esto. Y entonces ya evidentemente determinarán o le dirán al cliente, ¿no? Sí, préstame esto, préstame la declaración. Oye, ¿cuánto reportaste este año, este mes? No sé, dependiendo, ¿no? Pero siempre es voltear a ver a tu profesionista. Porque hay temas que son de mucho detalle, ¿no? Platicábamos antes de empezar a grabar que ahora con todas estas modalidades y el que hay que incluir en la factura, si es pagos diferidos o pagos en una sola exhibición, si lo puso alguien del equipo administrativo desafortunadamente equivocado en la factura, el efecto ya es completamente diferente al cierre del ejercicio y puede ser que todo esté bien, pero te equivocaste en esa clave y esa clave es lo que puede detonar algo. ¿Es así de sencillo? Puede ser. Mira, hoy en día las autoridades ya tienen una comunicación muy estrecha. O sea, posiblemente a lo mejor si me está viendo algo IMSS o me está auditando la Secretaría del Trabajo, posiblemente fue porque ya le avisó el IMSS o el SAT o alguien. Me gustaría incluir algo aquí. Sí. Está el REPSE, ¿te acuerdas? Sí, también. El REPSE claro. es la plataforma en la que no es que exista una entidad como tal, depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero el REPSE se alimenta de las tres plataformas, del IMSS, del Infonavit y del SAT. Ahí
todo está concentrado. Todo. No es que vayas a una ventanilla del REPSE para que te ayuden. Si de repente te lo cancelan o te lo suspenden por un tema del SAT, tienes que ir con el SAT aunque aparezca en el REPSE. Entonces, desde ahí ellos ya tienen desde el 2021 esta comunicación que se ha ido haciendo más estrecha. Ok. Sin duda empieza a cobrar importancia, porque también ha sido un tema histórico que la gente dice... Pues no se hablan unas autoridades con otras, no te preocupes, el IMSS nunca va a saber si pagaste del lado del SAT o el SAT nunca va a saber si pagaste del lado de Infonavit o no. Si esto empieza a acotarse de tal manera que todos están con una mejor comunicación, pues no necesariamente es lo mejor para los que incumplen, pero sí creo que es positivo para la autoridad, creo que sí tiene un mejor control respecto de todos los contribuyentes. Pero perfecto, ya llegaron. Ya llegó la Secretaría del Trabajo, ya me dijo que quería revisar algo en el momento, no había quien los atendiera, me dejan un oficio, regresan mañana, me dicen tienes tantos días. ¿Cuántos suelen ser esos días? Y si no hay un estándar, sino depende del caso, ¿qué sigue? Comúnmente son 15 días y presentas toda la información que te pidieron. Nos ha tocado casos en los que contestamos, entregamos toda la documentación y regresan solicitando más documentación del mismo tema. O sea, comúnmente ya se siguen enfocando en lo mismo que te solicitaron. Algo con un tema con contratos, a lo mejor con los FDI de nómina. Están buscando detalles muy puntuales y te voy a poner un ejemplo. Tenemos un cliente que pagó su PTU perfectamente bien, lo vimos Rodrigo y yo, pero lo pagó el 31 de mayo, porque lo que hizo fue programarlo con la nómina, es natural, ¿no? Como él había presentado su declaración el último día de marzo, la ley te dice 60 días, era el 30 de mayo, y viene la multa, y entonces Rodrigo y su equipo nos ayudan a pelear con la autoridad y decirle, entiendo, pero la naturaleza del PTU es el pago. O sea, lo que importa aquí es que te lo pague. Pero por eso se está volviendo tan importante estar asesorados, por eso se está volviendo tan importante cuidar esos detalles, tan importante atender a la autoridad, porque se están metiendo hasta el último detalle a revisarlo. Yo te diría, Cris, o les diría, Cris Ro, hoy creo que cada vez más cobra importancia tener asesores preventivos y no solamente correctivos. Porque ¿qué pasa? Es muy raro, al menos en mi experiencia así sucede, que con empresas pequeñas hasta medianas es muy raro que alguien tenga un presupuesto preventivo legal. Por lo general, el abogado es al último que le hablamos y cuando ya no hay de otra. Un despacho externo de auditoría o un despacho externo de contadores que nos audite, no es necesario, mi contador lo hace. Lo vemos más común en empresas grandes, ¿no? Que por sus propios procesos o su naturaleza en el negocio lo requieran, pero en el grueso de los negocios no suelen hacerlo. Entonces, con todos los cambios y con que las autoridades se hablan unas con otras y con todo esto que nos están contando, claramente lo preventivo cobra importancia. Tener este presupuesto para que te auditen en lo laboral, para que te auditen en lo fiscal, para que te auditen en lo contable, para que te auditen, para que vayas teniendo esto, porque sin duda es peor la consecuencia que la prevención en este caso. Ro, en tu caso, ¿qué pasa después de esto? ¿Qué pasa? Ya nos contaste, tenemos diferentes actos de autoridad, hay algunos en los que te piden información y te dan cierto plazo para contestar, hay otros que se abre un proceso de todo un año, pero hablabas de la PRODECON. ¿Qué papel juega? ¿Qué tan eficiente es? Una vez que el SAT tocó la puerta todo el mundo se espanta y dice, ya tocó la puerta, ahora sí esto huele a problemas. Si tú lo auditaste, si tú lo revisaste, si sabes que está bien, ¿qué pasa? ¿Qué le recomiendas a los clientes en esta manera preventiva? ¿Y en qué momento tú decides, vamos a ayudarnos de la PRODECON? Quería retomar algo que estabas tú platicando, Mau, y que viene a colación con el tema de PRODECON. Nosotros, o más bien la autoridad, desde hace mucho tiempo, en base a los litigios, se da cuenta
de cuáles son las ilegalidades que estaba cometiendo. Y las empezó a corregir. Al grado de que empieza a cerrar. Entonces, nosotros no nada más queremos que los clientes nos vean como, híjole, tengo que hablarle al abogado. No, hoy el abogado y el contador y todos los profesionistas hacemos un equipo para que preventivamente, como tú decías, ayudemos a que tengas en tu empresa materialidad de la operación, la trazabilidad, ¿no? Que tu negocio, si eres, no sé, que te dedicas a las hamburguesas, pues ¿qué debes de tener? ¿No? Tu contabilidad, ¿no? Tus proveedores, o sea, todo sí, los esto, insumos para hacer hamburguesas, servilletas, ¿no? Exacto, todo eso debe de estar, ¿no? Trazado en una operación, que es completamente natural. Entonces, desde ahí empieza nuestro trabajo. Nuestro trabajo ya no es, oye, ya me llegó, pues impúgnalo, no. Nuestro trabajo empieza desde la prevención, llevarlo. ¿Y a qué voy con el tema de Prodecon? Aún así, hay veces que la autoridad dice o está muy insistente en el no me cuadra, no me gusta, no. Bueno, la Prodecon juega un papel muy importante porque le ha ayudado mucho a los contribuyentes. En el sentido de que, oye, ¿por qué estás haciendo este acto, autoridad? ¿Por qué estás pasando por esto, por alto esto? ¿No? Hemos llegado a este tema del acuerdo conclusivo con pruebas de, mira, aquí está mi operación, y aún así la autoridad ha dicho no. Pero hay otros casos en los que Prodecon sí le ha dicho, oye, está presentando pues todo, ¿no? Pero tú estás, digamos, como excediendo un poquito de tus facultades o de lo que tú estás pidiendo. Entonces, ayuda mucho en esa parte de contrarrestar el fuego con el que va el SAT, ¿no? El peso, sí, déjame decirlo así, no porque sea así en todos los casos, pero la intimidación o el efecto psicológico que en todos causa una vez que vemos que el SAT toca la puerta, ¿no? O cualquier autoridad fiscal. Y decías algo bien importante, Ro. La autoridad ha cerrado filas con todos los errores y pues una cosa es que seas abogado fiscalista y otra cosa es que tengas cursos de magia, porque te pueden decir los clientes, ahora resuelve, pero si no tienes material para resolver, estás atado de pies y manos. No vas a poder tener elementos, no vas a poder tener una defensa positiva si no tienes carne que te dé, si no tienes documentos, si no tienes algo que te lleve a demostrar que la autoridad tiene una mala percepción. Y eso es a lo que me refería justo en el tema de tenemos que tener un abogado preventivo. Tenemos que tener, y hemos hablado aquí varias veces del cumplimiento normativo, y el cumplimiento normativo no se trata solamente de, ya hice mi reglamento interior de trabajo y ya tengo mis contratos y ya tengo las comisiones mixtas de PTU, no. ¿Qué más hiciste? Las comisiones mixtas tienen que sesionar, hay cosas que tienen que ser del día a día, las actas de asamblea se tienen que hacer, las sesiones del consejo también, en este caso los contratos, si eres una hamburguesería como en el caso que tú ponías, pues tienes que comprar insumos, aquí no están reflejados tus gastos para insumos. Oye, tienes un intermediario que es una comercializadora, perfecto, tenemos que ver el contrato, nadie paga X millones de pesos por algo que no tiene contrato y que es a la palabra y que es, tenemos que darle razón de ser al negocio, y yo creo que eso es importante que los clientes sepan y que los emprendedores y que los empresarios sepan. Ya no podemos hacer lo que la gente solía hacer antes, en el sentido de decir pues nada va a pasar y hazlo de X manera y no importa que se vea burdo y no importa que no te haga sentido. Entonces, sin duda, contar con tus datos y los tuyos hace cada vez más sentido, porque no nada más es establezcamos la estructura, sino démosle vida a esa estructura. Como siempre lo hemos dicho, que las empresas son entes vivos que van cambiando, van mutando y necesitan mantenimiento. Cris, regresamos al punto en el que la autoridad ya me pidió información, ya me dio plazo, ya le entregué. ¿Qué pasa si a la autoridad no le gusta? ¿Qué pasa cuando la Secretaría del Trabajo te dice, pues no, esto que me dijeron no es suficiente, tienes estos incumplimientos? ¿Qué sigue?
Mau, aquí es importante que, bueno, claramente estamos para recibir cualquier tipo de de requerimiento por parte de la Secretaría del Trabajo, pero aquí es donde yo hago equipo con RO. Aquí es donde de repente los clientes, y entiendo la confusión, Secretaría del Trabajo lo relacionan luego con algo laboral, y sí, pero no soy el área indicada. El área indicada es la administrativa, que sabe cómo contestarle a la autoridad, que sabe qué documentos tiene que presentar dependiendo el requerimiento, las palabras exactas, justo para no darle, no que no le quieras dar más información, sino darle la información correcta, y ahí es donde yo siempre hago equipo con RO y les explico a los clientes, no soy yo, pero claramente tenemos un experto en el despacho. No porque provenga de un incumplimiento o una interpretación de la autoridad laboral, quiere decir que el asunto es laboral. Es correcto. Eso es, creo que, importante con lo que nos tenemos que quedar. Porque muchas veces, en efecto, pasa esto. Esto tiene que ver con la nómina. ¿Qué pasó? Háblenle al abogado laboralista. Pues no, el abogado laboralista cumplió con el establecimiento de la estructura, con darle vida a la estructura, pero cualquier interpretación de la autoridad, si no lo dejamos tranquilo con su proceso de auditoría, pues la consecuencia es administrativa y entonces te tocamos la puerta a ti. ¿Qué pasa, Ro? ¿Qué pasa después de esto? Bueno, pues aquí un claro ejemplo del por qué tenemos que estar en colaboración con abogados y contadores, ¿no? Porque si bien es cierto, el procedimiento va y toca la puerta, la autoridad es administrativa, pero toca la puerta para cuestiones laborales, ellos nos dan a nosotros todos los elementos para decir, mira, aquí está, ¿no? Los aguinaldos, la PTU, los contratos, aquí, toma. Los desahogamos, se los presentamos a la autoridad, ¿no? Y cabe retomar que es un procedimiento de verificación y otro procedimiento sancionador. En el de verificación exhibimos todo. Si la autoridad no le gusta, no le cuadra, no le pasa o le faltan, dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llega mi procedimiento de verificación y lo voy a mandar con el de sancionador. El sancionador, evidentemente, vuelve a tocar nuestra puerta y nos dice, oye, me dijo verificación que no tienes esto. Te voy a dar otra oportunidad, preséntamelo. Pero si no tienes eso, lo que te estoy pidiendo tal cual, ahí sí ya es un poco más específico, ¿no? Ya van, por ejemplo, como lo que tomabas hace rato de la PTU. Ya iban sobre la PTU de ciertos años. Ahí nosotros lo que hacemos es volver a presentar la documentación. Y de ahí la autoridad sancionadora tiene un plazo para poderme determinar. Es decir, multar, oye, no me pareció esto, te voy a multar por 3,000, 5,000, no sé, dependiendo la infracción. El incumplimiento, sí. Claro. Nos ha tocado, Mau, que nos han infraccionado por cada obligación que no se ha cumplido. Eso hace como 2 años, 80,000 pesos por cada obligación no cumplida. Claro, ahí tendrá que, no sé si sea meramente subjetivo de la persona que está llevando a cabo el proceso de verificación, o hay algún tabulador o hay algo así, pero ahí entraría la PRODECON, ahí entraría tu abogado, ahí entraría mucho el poder determinar la justificación en cuanto a la proporcionalidad de un incumplimiento con otro. Sí. Hablando de la parte laboral. Bueno, la PRODECON solamente ve cuestiones meramente de organismos fiscales. En este caso, cuando es un tema administrativo o la Secretaría del Trabajo es una autoridad administrativa, ellos ya no ven. Ajá. O sea, PRODECON tiene ciertos organismos los cuales puede apoyar, pero en este caso no. Entonces, por eso es que estamos solos, ¿no? Perfecto, ok. Pero esto aplica para esos procesos que son largos. Y para ese proceso que llegó una visita, 1 año, me pidieron, les contesté, pasó, se fue a sanciones, y mientras tanto yo sigo operando. Uh-huh. Pero hoy cada vez es más común, y por aquí pasó Majo González y me decía, hoy la herramienta más fuerte que tiene el SAT para ejercer su facultad de comprobación rápido y eficiente es la cancelación de los sellos. Y eso ya no se espera 1 año y medio a que termine un procedimiento.
los cancela hoy y luego vemos. Y entonces sí, ponen al contribuyente en jaque, el contribuyente reacciona porque si no, no puede operar. ¿Qué me dices de esta diferencia y de estos otros procesos, Ro? Sí, ha sido una medida que ha tomado la autoridad que le ha ayudado mucho, la verdad, ¿no? Ya lo creo. O sea, bastante. Francamente, es su gancho al hígado. Porque dejas sin operación, sin facturación, al comercio, a la empresa. Creo que aquí el tema ha sido tan... por parte de la autoridad ha sido como golpear tanto que no se ha dado cuenta que de la actividad económica es de donde salen los impuestos. Y eso también ha sido algo que nosotros hemos controvertido, ¿no? En litigios. Pero no podemos hacer nada. Y bueno, ahora con el tema de lo de la reforma, que posteriormente me imagino que vas a platicar, se va a restringir mucho más. Porque hoy en día tiene un procedimiento por ciertas cuestiones, diferencias o algo por el estilo, ¿no? Pero ahora ya va por otras cosas. Entonces, era lo que te decía hace un momento. La autoridad empieza a ver, ¿y qué haces tú? ¿Y qué haces tú? ¿Y qué haces tú? Y entonces empiezan ellos a corregir la plana. Empiezan a corregir y dicen, mira, por aquí, y por aquí, y por aquí. Al grado de que dicen, ya no hay para dónde. Solamente así. Dirían por ahí, que apriete pero que no ahorque, ¿no? Es importante y claramente depende de qué lado del escritorio estés. La autoridad tiene su justificación y creo que en gran medida los contribuyentes lo hemos orillado a que tome medidas extremas y en otras también, abusando de estas medidas extremas, también se caen algunos abusos de autoridad y cosas por el estilo. El mediar entre una cosa y otra es el cuestionamiento general en todo en la vida, pero de esto no nos escapamos en la materia fiscal. Una vez que tenemos ya la determinación de una sanción, ya no es laboral, lo laboral le dio origen, o pudo haberle dado origen, pero acaba siendo todo campo de lo fiscal, campo de lo administrativo. Entiendo, Ro, y no es materia de este episodio, pero entiendo que los procesos administrativos son largos. ¿Qué podemos darnos un poquito de qué puede esperar la gente suponiendo que este fuera el caso, suponiendo que te digan ya pasó un año y medio y al final me determinan un crédito fiscal? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia del crédito fiscal? Bueno, la consecuencia es primero contar con los medios de defensa que establece la ley, ¿no? Y en este caso el recurso de revocación o en su caso el recurso de inconformidad en contra del IMSS. Y ahí entramos a un tema que ahora en las reformas, ¿no? También claro, va a estar. Si te vas a pleito con la autoridad al recurso de revocación, tiene un plazo de 3 meses para poder contestar. Si en ese plazo no contesta, ya está en tu decisión contribuyente irte o con el especialista, irte a un juicio de nulidad o dejarlo así, ¿no? Hasta que te conteste. Pero generalmente tiene un plazo de 3 meses. Pasando ese plazo y suponiendo que te vas al juicio de nulidad, pues te vas ante un tribunal, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y ahí va a depender mucho de, digamos, con quién pudiera estar. Tiene mucha carga tanto el SAT como los tribunales. Claro. Entonces estamos hablando de casi año y medio, 2 años, dependiendo si es algo sumario, ¿no? Lo sumario tiene una cuantía, o si es a lo mejor un crédito fiscal millonario, que esos, evidentemente la sala superior dice, a ver, yo lo veo, porque los atrae, ¿no? Entonces pudiera llegar a ocuparse a lo mejor hasta 2 años, ¿no? Pero, y aquí hay dos cuestionamientos para mí. Mientras sucede esto, ¿yo puedo operar? ¿No necesariamente me cancelan sellos? ¿O operativamente qué pasa? Y número 2, puedes decir, pues 2 años en los que puedo operar, 2 años en los que sigo el litigio, pero 2 años en los que las cantidades
solo van en aumento y puede ser mucho más de lo que te dijo la autoridad el día 1. ¿Cómo? Primero ¿puede suceder yo manteniendo la operación de la sociedad, de la compañía? Sí, por el momento sí. Ok. Otra de las cuestiones que toca esta reforma que viene es eso. Si tú tienes un crédito fiscal, te cancelo los sellos. Entonces, ya no vas a poder operar o vas a tener un problema. Pero ahorita, por el momento, sí puedes operar. Porque dependiendo, ¿no? Evidentemente, si tú te cancelan los sellos y tú te vas a litigarlo, la cancelación de sellos, pues evidentemente es como navegar el barco sin nada, ¿no? Estás cancelado al final del día. Lo que buscas es una medida cautelar o que pongan abajo esos sellos o que el tribunal te dé un fallo en el que diga, oye SAT, regrésale, ¿sí? Pero en este caso estamos en un procedimiento de determinación de crédito fiscal. Ahí sí puedes seguir operando. ¿Y el otro tema de las cantidades? Las cantidades van a seguir incrementando hasta en tanto no te resuelva. O sea, tendrías que pasar por el proceso. Supongamos te vas al recurso de revocación, 3 meses. Y luego te vas a un juicio de nulidad. Supongamos que sea un procedimiento sumario, unos 6, 8 meses. Y posteriormente, si tú no estás de acuerdo o tu fallo no fue favorable, te vas a un amparo directo. Y de ahí se va a la segunda instancia, que es el tribunal colegiado. Y entonces ese tribunal, lo que tarde. Si puede llegar a tardar 6 meses, pues te va bien, ¿no? Hay veces que tardan 1 año. Pero mientras tanto, ese lapso que yo te platiqué, pues incrementó. Pues siguen las multas, actualizaciones y recargos y todo lo que... Si debías 1 millón, pues a lo mejor vas a deber otro 1 millón. Claro. Y se convierte en una decisión de negocios. Yo creo que de todo esto que nos has platicado me quedo muy, muy vivo el tema de sí hay que apoyarse de la Prodecon, sí hay que hacer también nuestro trabajo, porque pues lo peor que puede pasar es que de tanto que aprieten ahorque y termines teniendo la consecuencia de tener que cerrar el negocio porque no hay viabilidad, no hay negocio que te permita no poder operar durante tanto tiempo. Y el tiempo también aquí se nos acaba. Me encantaría, porque obviamente es un tema muy grande, es un tema del que podemos seguir platicando. Ya platicaremos, Ro, y pronto te estarás de regreso para hablar de las reformas que ha habido ahora en temas de amparo y lo que tiene que ver con el amparo y la materia fiscal. Y Cris, obviamente la actualización de todo lo que sucede. Pero antes de irnos, Cris, ¿qué le dirías a los que nos escuchan en torno a este tema, a la supervisión por parte de la autoridad, a los procesos que se llevan? ¿Qué les podrías dejar de comentario? Dense un espacio para buscarnos o buscar a alguien para ver que estén documentando bien las relaciones laborales, y no solo las relaciones laborales, todo lo que tenga que ver con sus sociedades, todo lo que tenga que ver con contrato con proveedores, con clientes, que sí se den un espacio para empezar a poner la casa en orden y se asesoren bien, para que justo si la autoridad nos llega a tocar la puerta, sea lo menos preocupante y se tenga con qué defender. Eso es lo que yo le diría a los clientes. O sea, al final, hagan una pausa y sí tomen la importancia de esto. Claro. Ro, ¿tú qué les dirías? Que no entren en pánico. No entren en pánico. Francamente, busquen a los abogados, sus contadores, ¿no? Si están abiertas las puertas con nosotros, pues con muchísimo gusto los vamos a atender. Pero que sea alguien especializado en la materia. No dejen que alguien más, o sea, yo no voy a abarcar el campo de Cris, ¿no? Ni Cris. Por eso es que hacemos esta combinación. Zapatero a tus zapatos. Correcto. Sí. Y yo también me quedo con el tema, me gusta, no nos apaniquemos, resolvamos y sobre todo hay que prever, hay que hacer housekeeping, hay que tener un mantenimiento todos los días en la empresa porque es la mejor manera de solucionarlo y además la más barata, aunque no se vea en el corto plazo. Cris, gracias como siempre. Ro, gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto. Gracias, claro que sí. Un placer, Mau. Y a todos ustedes que nos acompañaron, gracias como siempre. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.